Vamos a ver los sonidos. Vamos a ver cómo estamos ahí con Sigfrido, porque hay mucho material ahora. Sigfrido, ¿cómo está el audio? ¿Cómo nos escuchamos ahí, Sigfrido? Proba tu micrófono, adelante. No te oímos por ahí. Vamos a ver cómo ponemos el... Vamos a ver cómo hacemos ahí con el sonido, porque aquí ya el ingeniero nos dice que estamos con todo. La Farabundo Martín, adelante, Sigfrido. Todavía no te oímos, todavía no se oye. ¿Escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Habla. Estamos con todo. Habla un poquito con más ganas ahí en el micrófono para que te oigan hasta Australia. Si quieren que me oigan hasta en la luna. Eso, perfecto, estamos. ¿Nos escuchas bien, verdad? Totalmente. Perfecto. Entonces aquí la Farabundo Martí Internacional. Miren el especial nuevamente los viernes. Los viernes aquí están siempre a la espera de quién es el presidente de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. ¿Quién fue el presidente de la Asamblea Legislativa? Una asamblea que ahora pues hay bastante de qué hablar, Sigfrido. Ahora hay bastantes temas. Queremos entonces ahí que para toda esta diáspora, dale con lo que nos traigas ahí, ponernos al día con todas las perspectivas, el contexto y qué es lo último que está pasando, porque hay bastante. Luego después aquí vemos el chat room, todas las preguntas y ahí te las mandamos. Adelante, Sigfrido. Bueno, como siempre creo que es importante analizar los grandes temas de la semana y tratar de hacer un balance de lo que está pasando en el país y en el entorno del país también, por supuesto. Creo que no termina de el eco de lo que fue el acto de interpelación que hizo la Asamblea la semana pasada, justamente el día viernes, al ministro de la Defensa, al señor contraalmirante Merino Monroy. Creo que ese es un tema que se ha seguido debatiendo durante la semana, en el sentido de que dio un muy pobre espectáculo, que llegó prácticamente a querer burlarse de los diputados y de las diputadas y a burlarse del pueblo salvadoreño entero que estaba viendo esa transmisión. Creo que solo unos pocos fanáticos de la órbita de Bukele pueden todavía aplaudir y celebrar ese acto verdaderamente bochornoso que protagonizó el ministro. Esta semana la Asamblea ha seguido su trabajo dentro de la llamada Comisión Especial que está investigando los actos del 9 de febrero y no me cabe duda que lo que este ministro llegó a decir, pero sobre todo lo que no dijo, es algo que será muy estudiado en esa comisión para llegar a algunas conclusiones finales.
Yo esperaría que la comisión acelere su trabajo. Está pendiente la interpelación del ministro de Seguridad y Justicia y también la del ministro o la del director de la Policía Nacional Civil, que fueron otros actores fundamentales en ese atropello que dirigió Nayib Bukele el 9 de febrero. También esta semana creo que se están dando situaciones que cada vez más nos evidencian que estamos ante un régimen en una descomposición acelerada, un régimen con unos niveles de corrupción cada vez más escandalosos. Se supo que se había contratado a una firma de lobistas en Washington para que le busquen levantar la imagen a Bukele, que está bastante estropeada, y que estarían pagando casi $500,000 por una asesoría de imagen con un grupo de lobistas. Eso se conoció justamente en el transcurso del fin de semana y ha generado también una serie de reacciones bastante críticas, muy negativas a este tipo de acciones, de gastos no solamente innecesarios, sino también gastos totalmente irracionales. Y la forma como lo estaban haciendo, porque resulta de que lo estaban facturando como que eran servicios para el organismo de inteligencia del Estado, que dirige un tal Peter Dumas. Pues eso es altamente sospechoso, altamente sospechoso. Y mi conclusión es que lo manejan de esa manera porque así ellos no tienen que rendir cuentas, no tienen que rendir a la opinión pública, mucho menos a la Corte de Cuentas, un informe de cómo esa plata se ha gastado. Porque tendría todavía algún tipo de sentido si ese contrato para mejorar la imagen del país lo hubiera hecho la Embajada de El Salvador en Washington, o el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo hace la OIE. ¿Qué tiene que hacer la OIE para levantando imagen o haciéndole propaganda al gobierno en Washington? La única explicación, como repito, es esta, manía de encubrir todo, de gastar más de la cuenta, de no dar informes transparentes. Y resulta que, pues, los pillaron con las manos en la masa, ¿verdad? Porque la ley norteamericana, y ustedes lo saben mejor, exige que una empresa o una persona que va a trabajar para un gobierno extranjero tiene que reportarse a una oficina, ¿verdad? Si no, se le puede considerar como una actividad de espionaje. Entonces, la empresa que habían contratado resultó pues, que registró ese contrato en esa oficina y las cosas comenzaron a saberse. La reacción, pues, es como la de aquel que se ve sorprendido, justamente como decía, con las manos en la masa, como el ladrón que sorprenden abriendo la puerta de un carro y no hallaban qué hacer. Y entonces lo único que se les ocurrió hacer en su desesperación es decir que ese contrato ya se iba a anular, que se iba a descartar. Lo cual, conociendo la ley norteamericana, pues tampoco es un asunto tan fácil. Eso nos va a costar al país porque no se puede unilateralmente salirse de un contrato sin pagar algún tipo de penalidad. Así que ese tipo de cosas lo que vienen es a evidenciar cada vez más que estamos ante un régimen que se mueve en las sombras, que gasta de una forma totalmente irresponsable y que no quiere que se le cuenten las costillas. Durante la semana también hemos visto nuevos anuncios sumamente escandalosos de cómo Nayib y su grupo de amigos y parientes siguen haciendo negocios en el marco de esta crisis de salud. Se conoció el día de ayer que uno de los funcionarios de su gobierno le habría vendido al mismo gobierno
alrededor de 1.2 millones de dólares en canastas alimenticias. Eso la ley, la CAP, lo prohíbe rotundamente, y aunque no lo prohibiera, es un tema también que lo prohíbe la ley de ética gubernamental. Este personaje, que ya antes se le había señalado por venderle al gobierno mascarillas y unas mascarillas plásticas, protectores plásticos, por cantidades también bastante elevadas en relación al precio de mercado, terminó siendo destituido hace algunas semanas, pero nos queda claro que ha sido uno de los principales operadores de estos mecanismos de compras entre los amigotes del presidente. Y cómo siguen usando esta crisis de salud y esta crisis social que se desató con la crisis de salud para hacer pingües negocios entre ellos mismos, comprándose entre ellos mismos, creando empresas de la noche a la mañana para tener una fachada para poder hacer negocios con el gobierno, inflando precios, inflando de manera total los precios, y además ofertando productos de muy baja calidad, a tal punto de que las personas que tienen que usar ese tipo de mascarillas o de protectores, pues se sienten sumamente vulnerables ante esta situación. Por otro lado, quiero comentar como un hecho importante que, a pesar de que hace ya más de una semana la Sala de lo Constitucional finalmente le dio la razón a la Asamblea Legislativa en materia de la constitucionalidad de las medidas que la Asamblea adoptó para un retorno a la normalidad en materia no solo económica, sino que en materia social en general, educativa, etc. Y le ordena a Bukele que mande a sancionar, a publicar, mejor dicho, esa ley. Todavía al día de hoy Bukele se mantenía resistiendo y prácticamente desacatando esa orden que le dio la Sala de lo Constitucional. Esa ley es importante porque, una vez aprobada, se tienen las fases para entrar de una forma mucho más ordenada a lo que sería la vuelta a la normalidad. ¿Puede alguien alegar que ya las fechas están desfasadas porque el decreto pues se aprobó allá por el mes de julio, principios de julio, o incluso creo que fue a finales de junio? Pero la misma sala le dijo a la Asamblea que la reformase la ley para ajustarla a los nuevos tiempos. Pero evidentemente la Asamblea no puede reformar una ley si antes esta no ha sido publicada en el diario oficial para que sea una ley vigente. No puede entonces adelantarse a ajustar los tiempos de las fases de la reapertura mientras no hay una ley vigente, y Bukele está jugando con el tiempo, prácticamente esperando hasta el último minuto. Eso ya más marca una actitud caprichosa, una actitud desafiante frente a la misma sala y ante la Asamblea Legislativa, y por qué no decirlo, también ante la sociedad salvadoreña. O sea, la actitud del niño caprichoso, de aquel que le quitaron el juguete y está llorando por su juguete, o peor aún, que le quite el juguete a su hermano menor y no se lo quiere devolver. Esto pues pone en evidencia que estamos ante un régimen de gente verdaderamente inmadura, que se encargan todos los días de propagar odio y mentiras y más odio, y eso pues lo que hace es dividir más a una sociedad